Para la mayoría, el relato del Arca de Noé es uno de los más conocidos y célebres de todo el Antiguo Testamento. Se ha evocado en pinturas, películas, series de TV, documentales y hasta incluso en animaciones y cuentos para niños. Este nos cuenta en los capítulos del 6 al 9 del Génesis que Yahvé observó que los hombres se estaban multiplicando sobre la faz de la tierra. La violencia y la maldad crecía en ellos. De hecho, la violencia era tanta que, a ojos de Yahvé o Jehová, la tierra estaba arruinada, por lo que decidió destruir a esa generación. Al parecer, entre todos los hombres existía uno que era noble y justo, Noé. Es entonces que Yahvé le ordena construir una embarcación gigantesca para salvar a su familia y a los animales de un diluvio que azotaría el planeta durante más de 100 días y destruiría todo a su paso. De esta forma, aseguraría la supervivencia de la humanidad y de las especies que poblaban la tierra. Noé, debes construir un arca que mida 300 codos de largo. 300 codos de largo, más o menos. Exactamente 300. Y en ella pondrás 2 de cada una de las especies. ¿2 especies? Para muchos entusiastas, este fue un hecho real y han tratado de demostrarlo intentando localizar partes del arca o el arca mismo a través de dificultosas expediciones al monte Ararat, lugar donde se hubiera posado el arca tras el diluvio supuestamente, o de discutibles imágenes. Citemos algunos ejemplos. En 1829, el doctor Friedrich Parrot, un profesor alemán de filosofía natural, visitó el monasterio de San Jacobo en un pueblo situado en el mismo monte Ararat y escribió en su libro que los monjes habían obtenido la madera necesaria para la construcción del monasterio de los restos mismos del Arca de Noé. 11 años después, en 1840, el monasterio y sus monjes desaparecieron tras la última erupción del Ararat. En los últimos 50 años aparecieron unas polémicas fotografías en las que, según algunos investigadores, se apreciaban en las estribaciones de esta montaña restos de madera que ellos creen que podrían haber pertenecido al arca. Sin embargo, las pruebas presentadas no se consideraron científicamente concluyentes. En 1950, el alpinista francés Fernand Navarra encontró unos restos de madera que posteriormente se analizaron bajo el método de carbono 14, encontrando que dichos restos tenían una antigüedad superior a los 7000 años. Sin embargo, años después, este caso fue catalogado como fraudulento, ya que según pruebas que se alegan, el alpinista no solo bajó con el trozo de madera, sino que también subió con él. Del mismo modo, en la parte más elevada del monte Ararat, hacia la zona este de Turquía, se postula que existen unas imágenes que atribuyen a una gran anomalía y que bien podría ser el Arca de Noé, según las investigaciones que Porcher Taylor ha venido realizando con imágenes satelitales desde 1995. El tamaño de la formación, según estas imágenes de 309 metros, equivaldría a los 300 por 50 codos que medía el Arca de Noé, como lo explica el libro del Génesis. Pero esto no ha sido corroborado arqueológicamente y las imágenes no son concluyentes. Por otro lado, hay quienes piensan que el relato bíblico es simplemente ficticio. Lo cierto es que existe la posibilidad de que ambas posturas estén equivocadas. En primer lugar, hay que hacer hincapié que un relato muy similar, pero mucho más antiguo bajo el contexto politeísta de Mesopotamia, es mencionado en el poema de Gilgamesh, en el cual el único superviviente es Urnapishtim, según su nombre en Babilonia y asirio, también llamado Ziusudra en sumerio o Atrasis en acadio. En la versión mesopotámica se relata que el dios Enlil decide destruir a la humanidad que le resulta molesta y ruidosa, y es Enki que advierte a Urnapishtim para que construya un barco. Se cree que la versión bíblica ha sido redactada en algún momento entre la caída del reino norteño de Israel en 722 a.C. y la caída del reino sureño de Judá alrededor de 586 a.C.
El poema de Gilgamesh, por su lado, fue escrito aproximadamente en el 2100 a.C. Adicionalmente sobre este relato, en otros textos judeocristianos considerados apócrifos, tales como el libro de Enoc, se muestra que la historia del diluvio no fue solo un castigo hacia los hombres que obraron mal, sino principalmente en contra de un grupo de ángeles llamados los vigilantes o los ángeles caídos, y de sus hijos, híbridos entre estos y las mujeres humanas, llamados los Nefilim. Estos seres, según estos textos, habrían sido los causantes de un gran daño y desequilibrio entre los hombres. Cabe destacar que el relato del diluvio universal cuenta con otras versiones pertenecientes a muchas otras culturas del mundo, como por ejemplo en la antigua Grecia. Ella nos cuenta que de las 5 estirpes de hombres creadas por los dioses, la última fue la peor. Zeus descubre la maldad y el salvajismo que hay en esta, por lo que decide acabar con la humanidad, y pensó que el agua sería lo más inteligente, ni el más fuerte, veloz o listo podría salvarse de la catástrofe. Sin embargo, anteriormente Prometeo había avisado a su hijo Deucalión de la inundación que iba a tener lugar. También le aconsejó que construyera un arca donde sobrevivir junto a su esposa Pirra. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que según los estudiosos del Génesis, la Biblia menciona a las montañas Ararat como un conjunto de montañas que no se refieren específicamente a este monte, que habría sido bautizado con el nombre de Ararat mucho tiempo después del escrito bíblico, por lo que todas estas búsquedas que mencionamos anteriormente habrían estado mal encaminadas desde el inicio. Sin embargo, la mayoría de cristianos, musulmanes y judíos han aceptado a este monte como el lugar que se nombra en la Biblia. Es conmovedoramente llamativo encontrar distintas versiones del diluvio universal en lugares tan lejanos como China, India o inclusive Mesoamérica. Según recientes investigaciones, resulta que el arca no solo pudo haber existido, sino que también habría sido distinto a la versión tradicional de numerosas ilustraciones, pinturas y películas. Irving Finkel, curador de la sala de la antigua Mesopotamia en el Museo Británico, hace poco publicó el libro El Arca antes de Noé, y explica que si existió la nave, tuvo que ser redonda y no rectangular como un buque convencional, y afirma tener pruebas de ello. Finkel sacó esta conclusión luego de traducir un texto escrito en una tablilla de barro que data aproximadamente del 1750 a.C., que se exhibe en la actualidad en el Museo Británico. El manuscrito, en escritura cuneiforme, la más antigua del mundo, es una versión de la mitología sumeria. Describe las recomendaciones que Enki, el dios de la tierra, hizo a Urnapistín, un personaje con las mismas características de Noé, como ya dijimos antes, para que construyera una embarcación circular gigantesca donde podrían estar sanos y salvos él, su familia y muchos animales salvajes durante el diluvio. Aunque el británico George Smith también había descubierto en 1872 una tablilla similar que puso en duda la originalidad del texto bíblico, la traducida por Finkel incluye instrucciones precisas sobre cómo construir el arca y un detalle clave desconocido hasta ahora: tenía que ser circular. Según el texto, la embarcación debía construirse con sogas de fibra de palma enrolladas y tejidas para reforzar la estructura de 360 metros cuadrados, 70,1 metros de diámetro y paredes de 6 metros de altura. Además, debía estar recubierta por un compuesto elaborado a partir de materiales fósiles para protegerla del agua. Finkel, al igual que otros historiadores, considera que los hebreos eruditos tomaron la leyenda de Urnapistín o Atrasis para crear su propia versión mientras estuvieron exiliados en Babilonia durante el siglo VI a.C. bajo el reinado de Nabucodonosor II. Varios estudios científicos han encontrado muchos puntos en común entre la mitología sumeria y el Génesis.
Por eso es posible que el Pentateuco, que abarca los 5 primeros libros de la Biblia que supuestamente compiló Moisés, esté influenciado por los relatos de los babilonios y que la tablilla que llegó a manos de Finkel confirme que los pueblos de la antigua Mesopotamia conocían esta leyenda más de un milenio antes de que se escribiera en la Biblia. Increíble. Arqueólogos y geólogos han revisado los registros de grandes terremotos, maremotos o la fusión de algunos glaciares en esa época que puedan ofrecer pistas sobre este desastre natural. Si bien algunos coinciden que pudo haber un diluvio catastrófico hacia el 5000 a.C., la mayoría no cree que haya ocurrido en todo el planeta, sino en esa zona específica. Al menos hacia esas fechas en particular. Ahora bien, ¿qué pasa si retrocedemos un poco más atrás en el tiempo, hacia alrededor de 9.000 a 12.000 años atrás? Nos encontramos con registros geológicos que hablan sobre el final de la última glaciación. El derretimiento de grandes glaciares en todo el hemisferio norte, producto del incremento de las temperaturas, produjo inundaciones y la subida del nivel del mar en todo el planeta. No está de más especular un poquito. ¿Y si acaso el relato del diluvio estuviese hablando de este hecho en particular? Claro que ocurrió antes del inicio de la civilización y la invención de la escritura, según nos dice la historia, pero si acaso este acontecimiento catastrófico hubiera quedado tan marcado en la memoria de los antiguos pueblos que en cuanto tuvieron la posibilidad de registrarlo lo hicieron. Como pudimos ver, detrás del relato bíblico del Arca de Noé se esconden muchos más misterios de los que hasta ahora habíamos pensado. Finalizando este video, quisiera mencionar especialmente mi eterno agradecimiento a Mario Jaime Quintana, un seguidor y amigo que me ha apoyado tanto con sus consejos, su ayuda material y espiritual, y es en gran medida gracias a él que este canal sigue en pie. Así que nuevamente le doy las gracias y le mando un beso grande.